Sí. Así que si me ¿No tuvieron de la sangre ¿Cómo? ¿No tuvieron el viernes? Yo no estaba trabajando, trabajo hasta las 9 de la noche. Porque hablamos un poco. Ajá. No sé qué es lo que más o menos qué es lo que quiere. Y obviamente que después de lo que dijo anoche el presidente, las medidas que se tienen que tomar, obviamente lo que usted aconseja a la gente y sobre todo si es que póngale llegar a haber algún caso de síntomas más, cómo la persona debería actuar. Esas preguntas sí sencillas nomás. Bueno, ahora lo que determinó el presidente y acá el Ministerio de Salud de la provincia es que estemos todos en cuarentena. O sea, la cuarentena son 14 días, lo posible la gente que no salgan de su casa, salvo que sean por necesidades, por gente de venir al hospital, igual que el tema de concurrir a lugares donde hay mucha gente, reuniones masivas así de gente tampoco, sobre todo a las personas mayores de 60, 65 años, y peor si tienen comorbilidades. Acá hoy en el hospital, por ejemplo, tomamos algunas medidas también esto de evitar, que por ahí no están entendiendo todavía, pero es que vengan los que realmente necesitan atención. El tema de la leche, por ejemplo, estamos entregando que vengan los padres, le estamos citando sin pesarle al chico nada, se le entrega lo que le corresponde. Y el tema de controles así de presión arterial, así diario, que se hacen por controles de rutina, no, tampoco, porque realmente son gente mayor y lo que viene la idea es que no se junten acá. Y hoy justamente para esta tarde a las 5 nos citaron del ministerio una reunión a todos los directores de la provincia para ver, seguramente nos van a indicar algunas medidas. Y o sea, por ahora es todo prevención. Es prevención y ante los mínimos síntomas, los síntomas del coronavirus son la fiebre, la tos, dolor de garganta y dificultad respiratoria. Ante un caso sospechoso, alguno, como anoche me pasaron, que yo no me fui averiguando por los domicilios, por ejemplo, me quedaron un paciente, una persona que está trabajando en Inglaterra, claro, y hace 2 o 3 días era falso. Después otro chico más, también situaciones similares. Y yo particularmente me fui a averiguar y descarté que haya sido así. O sea, es mentira, como ese caso de Inglaterra, me dice la mamá, el chico está en Buenos Aires, pero vino el 14 de febrero y está en Buenos Aires, no vino acá. Claro. Y ante esos casos, por ejemplo, ponerle que venga una persona así, que haya sido cierto eso, ese chico tiene que estar en cuarentena, esa persona, 14 días sin salir de su domicilio, estar aislado solo en una habitación, y ante cualquier síntoma, por ejemplo, se le da todas las medidas preventivas. Y la persona que le va a visitar o ir a ver, a controlar, a con todos la indumentaria adecuada, o sea, barbijo, camisolín, bota, antiparra, y se le deja 14 días en cuarentena, se le toma muestra, si tiene algún síntoma, se le traslada al paciente, se le lleva a un centro, generalmente en el hospital llano, se hizo una sala de aislamiento, con todos los cuidados y estudios, se toman muestras, se van a analizar, si da positivo, por supuesto, el tratamiento, que son de los síntomas, porque no hay ningún tratamiento específico, ni vacuna, nada, se sigue controlando ahí, y si hay necesidad de internar, si no cumple la cuarentena en su domicilio, con todas las medidas que se le da, y terminar esa cuarentena, si pasa bien, no tiene síntomas, nada, se le da alta. Hay preguntas frecuentes que la gente, por ejemplo, se hace. Hay muchos que no pudieron ir a la charla del viernes en la escuela. Por ejemplo, cuando una persona está cumpliendo la cuarentena porque tiene síntomas o porque tuvo contacto con gente que vino de afuera o misma persona que venga de afuera, si es que cuando están en cuarentena, los médicos les atienden ahí en persona o simplemente queda aislado hasta que se cumplan los 14 días. Claro. Queda aislado y en caso de síntomas avisa al paciente, se le evalúa, se le revisa y son todas medidas de sostén. Cuando él está con fiebre se le da antitérmico, si tiene tos también se medica y se va controlando la evolución.
si comienza con dificultad respiratoria, en esos casos sí, ya hay que se manda a otro centro de mayor complejidad, que si en ese caso el único hasta ahora creo que por lo menos lo que nos informaron, no sé si nos vamos a tener ahora nuevos centros de aislamiento, pero hasta ahora es el hospitaliano. Se le iba ahí y ahí ya se le toma todas las medidas que requiera el caso. Bien, bueno, nosotros le agradecemos su palabra, obviamente que la gente de aquí del mismo pueblo está, algunos preocupados, otros quizás con miedo. Lo que intentamos hacer es que ese miedo no sea tal, sino que simplemente la preocupación y la precaución. Eso es que no se cree toda una psicosis, eso está bien, pero que sí, como lo dije ese día en la charla, hay que tomar esto con responsabilidad y comprometernos todos, y respetar el tema de la cuarentena, no salir de la casa en lo posible, sobre todo como él le está diciendo a la gente, vamos a dejar para que venga realmente lo que necesitan atención y respetar eso, porque si no, no tiene sentido que no tomen esto de no ir a la escuela, a las clases, nosotros como unas vacaciones. Claro. Hay que respetar, por eso responsabilidad y compromiso de todo, porque si no, se nos va a complicar mucho si ya empezar este virus, y sobre todo estamos con pocos recursos. La idea es, por eso nosotros es al máximo la prevención, y con el tema del dengue también, claro. Eso más o menos ya habíamos hablado también. Por eso les recalco el tema del compromiso y responsabilidad de todos, porque si entre todos tratamos de hacer bien las cosas, y bueno, difícilmente tengamos problemas, no llegue ese virus. Y bueno, ante cualquier duda, síntoma o lo que sea, y concurrir a la consulta. Y estamos a disposición por cualquier eventualidad o duda o lo que sea, y siempre ante la duda concurrir a la consulta. Bueno, le agradecemos, doctor, su predisposición. Obviamente que ante cualquier otra situación nosotros lo vamos a consultar, lo vamos a visitar seguramente. El agradecimiento de toda la gente, obviamente que los doctores salen a hablar, que dan la cara, que informan. Eso nos parece buenísimo a toda la población argentina, porque la predisposición que tienen los doctores de salir y hablar, quizás no se sabe tanto de este tema coronavirus, todos los días se van actualizando, y eso es lo que obviamente las personas esperamos, las informaciones. Seguramente están escuchando los medios de comunicación, la tele, el radio, que esto es todo muy dinámico, es muy cambiante. Fíjate, hasta la semana pasada, todo subestimado mucho, hasta el martes por ahí, no se quería que se hable mucho del tema para no crear una psicosis en la población, y fíjate, estamos 4 o 5 días y ahora estamos en cuarentena. Por eso te digo, esto es muy cambiante, día a día va cambiando, y como vos estás diciendo, no se conoce mucho del virus porque es un virus nuevo, y están incluso en muchas cosas, está en etapa de investigación, pues no se conoce mucho. Incluso se está escuchando que el virus ya está mutando también. Lo bueno de ahora que nosotros estamos en verano, los que están sufriendo más las consecuencias son los países europeos que están en invierno. Esa es la parte dentro de lo malo, es la parte buena. O sea que nosotros lo único que es prevención, y sobre todo la gente mayores de 60 y 65 años, y si tienen comorbilidades por más razón, que queden en su casa, que no salgan, que respeten la cuarentena, y bueno, vamos viendo a ver cómo va, como estoy diciendo, que es muy dinámico. Vamos viendo, hoy tenemos reuniones esta tarde, y cualquier cosita yo le voy a estar informando de alguna situación nueva, alguna medida nueva que se tome. Bueno. Así que a su disposición. Muchísimas gracias, doctor. Sí, bueno. Ahí hablaba el doctor Artín para FM Guaraní.